Hola, ¿qué tal, maestras y maestros? Estamos en nuestro segundo día del taller intensivo de formación continua para la apropiación de la nueva escuela mexicana y la estructura del programa analítico. En este segundo día queremos ampliar el ver la realidad en cómo elaborar nuestro diagnóstico. Específicamente esto es necesario porque no podremos realizar ni la contextualización ni el codiseño del analítico sin tener los elementos del diagnóstico. En ocasiones tenemos una gran confusión. Pensamos que contexto y diagnóstico es lo mismo, pero no es así. Contexto son los datos brutos de una área determinada que nos dice cuántos edificios hay, cuántos libros, cuántos sujetos, todo lo que podríamos indicar de un espacio geográfico. El diagnóstico es la interpretación de todos estos datos brutos. A veces nosotros, y me gustaba mucho la especificación que hacía en el último video, que vamos a tener la oportunidad de ver, de la doctora Frida Díaz Barriga. Dice, a mí no me gusta utilizar el término de diagnóstico porque es más médico. Decía, a mí me gusta el término de ver la realidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de un diagnóstico, decimos, bueno, me siento mal, ando muy cansado, me duele la cabeza, voy con el doctor, me manda a hacer unos análisis de sangre, salen unos resultados, ese es el diagnóstico a través de unos datos de cómo ando de glucosa, cómo ando de la urea, cómo ando del boom, bueno, todos esos elementos que vienen en un examen de laboratorio. Pero eso no es un diagnóstico. El diagnóstico es a partir de esos datos brutos que vienen en ese resultado, usted hace una interpretación. Entonces, para eso necesitamos realizar el diagnóstico. Después de todos los datos brutos que nos da un contexto, ¿cuál es mi interpretación de por qué está sucediendo tales interacciones en mi contexto a partir de lo observado? Pero es que no podemos partir simplemente de decir, es que el diagnóstico simplemente va a ser muy numérico si no necesitamos una descripción de lo que sucede en el entorno para poder comprender, para poder identificar aquello que queremos estructurar en nuestro contexto. Por ahí, en la liga que se les envió de Google Drive, viene un texto que se llama Lineamientos para construir, dice, criterios de una institución. Ustedes ahí van a encontrar diferentes fórmulas y metodologías que les ayudarán a tomar estos datos brutos, cuántos docentes, su escolaridad, la relación entre escuela y comunidad. Todo eso viene en el Google Drive. Es un documento largo, pero que ustedes podrán tomar las fórmulas y las metodologías para recuperar esa información y después hacer su interpretación. Por eso es que hoy nada más me voy a concentrar en dos documentos. Uno son herramientas de verificación, de conceptualización y de implementación de los elementos fundamentales de la nueva escuela mexicana, que fue elaborado por la doctora Laura Frade, y el otro documento que estaré compartiendo con ustedes son los elementos para la elaboración de un diagnóstico. Bueno, pues vamos a ver el primer documento de herramientas de verificación. Iniciamos. Este documento que tenemos en pantalla de herramientas de verificación de la conceptualización e implementación de los elementos fundamentales de la nueva escuela mexicana
elaborado por la doctora Laura Frade. Vamos primero a observar el índice, que es lo que contiene. En el índice de este documento podemos nosotros observar que vienen diferentes herramientas para que nosotros podamos evaluar los elementos que hemos estado trabajando durante nuestro proceso educativo o en este último semestre en la aplicación del programa analítico dentro de los consejos técnicos. Fíjese bien, en el primer elemento encontramos la aplicación del enfoque de derechos humanos en la educación. Ya habíamos dicho que el hablar de derechos humanos es que mi libertad termina cuando empieza la tuya y debemos de observar necesariamente si en verdad estamos trabajando una escuela a partir del derecho humano. Y por eso es importante que hagamos una reflexión en colectivo y que vayamos viendo cada uno de los indicadores para ver si lo hemos hecho o no lo hemos hecho. En cada elemento primero trae un glosario del vocabulario de derechos humanos que debemos de conocer y ahora sí la tabla de indicadores que reflexionaremos en colectivo. En el segundo elemento sería la aplicación del modelo de la integración curricular. Se dan cuenta que es algo que viene recomendado en las guías de orientación y entonces viene el vocabulario o el glosario de conceptos de la integración curricular y después vamos a tener los indicadores que analizaremos en colectivos a ver si lo hemos estado haciendo o no. El tercer elemento habla sobre la comunidad como núcleo integrador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos un vocabulario de la comunidad territorio, después los indicadores sobre la comunidad núcleo, que nos ayudará a identificar los elementos que podemos construir o que no estamos haciendo. Por último, tenemos la autonomía profesional docente, un vocabulario que nos ayudará a profundizar más en este elemento y después la tabla de indicadores que vamos a reflexionar o analizar en colectivo. Ahora vámonos al glosario del primer elemento del derecho humano. Por ahí tenemos los conceptos, fíjese bien, las 4A, que son acceso, asequibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad. Luego tenemos que es acceso, aceptabilidad, adaptabilidad, asequibilidad, calidad, inhabilidad, indivisibilidad, permanencia, progresividad y universalidad. Cada uno de estos conceptos tendrán que leerlos, comprenderlos, analizarlos en colectivo, porque miren, ¿qué va a suceder? Nos vamos a la tablita de indicadores y nos preguntamos, fíjese bien en el primer indicador, ¿la escuela respeta los derechos humanos desde su universalidad, inhabilidad, su indivisibilidad, progresividad de todas y todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sin exclusión? Lo que se observa en cumple con las normas de seguridad que garantiza la vida y su cuidado y desarrollo, respeta la integridad física de las y los niños, no se les golpea, maltrata, provoca accidentes porque omite la prevención de accidentes, respeta la integridad psicológica de las y los niños, no se les insulta, ponen apodos y se les acepta como son, tiene políticas de tolerancia cero frente al maltrato de niñas y niños, no tolera la burla, el acoso, el menosprecio, revisa sus programas y acciones y actividades de un enfoque de derechos humanos en el que se pone a la niña o al niño por encima de cualquier decisión que impulse la escuela, no se hacen huelgas, se trabaja con acuerdo a las normas y procedimientos, se busca que logre las metas educativas mediante los procesos propuestos. Y miren, se dan cuenta en la tablita, vamos a poner sí o no, ¿verdad? O si lo hacemos, ¿verdad? Medianamente, y qué es lo que nos falta hacer, las recomendaciones.
Esto nos ayudará mucho para profundizar en el diagnóstico de nuestra escuela. Fíjese bien, podemos pasarnos ahora hasta la siguiente tabla que podemos encontrar en la página, bueno, primero encontramos el glosario en la página 7, perdón, 13. En la página 13 encontramos el siguiente glosario. Y entonces ahí hablamos del modelo integrador. ¿Cuáles son los actores del modelo integrador? Ahí vemos que son estudiantes, docentes, supervisores, ATPs, padres de familia, tutores, personal administrativos y conserjes, educativos, perdón, contenidos a educar, fines, situación didáctica, transformación social, crítica, decolonizar, lo que vimos en el anterior video. Luego encontramos por aquí la tabla de indicadores, ¿verdad? Las y los docentes comprenden que es un modelo integrador, incluyen los siguientes elementos en relación de las y los actores que participan en la comunidad, territorio en el que se encuentra la escuela, el conjunto de valores, así como los fines que persigue la metodología que se aplica. Las y los docentes comprenden un modelo integrador, no es igual que un modelo globalizador, sino que primero articula los elementos del punto 1. En esta herramienta se sigue el segundo, solo se articulan las disciplinas del conocimiento o áreas en general. Entonces así vamos viendo cada uno de los indicadores y entonces al final de realizar esta evaluación en colectivo pueden hacer un texto en el que ustedes elaboren su diagnóstico a partir de esta interpretación que les ayudará a tener ya una línea de la nueva escuela mexicana y para que no se pierdan maestras y maestros, porque a veces pensamos que el diagnóstico de la escuela es poner cuántas aulas, si tenemos biblioteca, si tenemos patios cívicos, si tenemos áreas verdes. No, hay que realizar nuestro diagnóstico a partir de estos elementos fundamentales de la nueva escuela mexicana que por ahí estamos viendo. Primero es derecho humano, ¿verdad? Integración curricular, comunidad, territorio y autonomía profesional. Entonces, les invito a que trabajen estos 4 elementos para que puedan redactar su diagnóstico de la escuela. ¿Ok? Bueno, después nos podemos ir también a un documento que está en la liga que se llama elaboración del diagnóstico. Y entonces aquí les ponemos varias preguntas guías que las van contestando y esto les ayudará a redactar su diagnóstico. Bueno, aquí ponemos como en este PowerPoint que, perdón, este Word dice qué características, las características de los adolescentes de mi escuela. Ahí solo se cambiaría a las características de las niñas, niños de mi escuela en el caso de preescolar o en el caso de primaria. ¿Qué características y condiciones de vida que se identifican en los alumnos que requieren apoyo? ¿Qué les interesa a los alumnos de tu escuela? ¿Qué les preocupa? ¿Qué expectativas tienen? ¿Cuentan con apoyo en las tareas? ¿Qué estilos de crianza prevalecen en la familia? ¿Cómo se vinculan entre los compañeros y docentes? ¿Cómo es la vida de la comunidad en términos de servicios, formas de celebrar, de convivir y de producir? Se dan cuenta que todas estas preguntas nos ayudarán a la elaboración del diagnóstico de aula, pero también al diagnóstico de la comunidad. Miren, aquí podemos poner un ejemplo, ¿verdad? Alumnos en general y alumnos que requieren apoyo, ¿verdad? En la académica no logran operaciones básicas con números decimales, personal, ¿verdad? Curiosidad, creatividad en temas que captan su interés y social, constantes agresiones entre los alumnos o los alumnos que requieren apoyo, escasa comprensión lectora en lo académico, acordes a su grado escolar, en lo personal, pues están desmotivados y en lo social, descuido de la familia por jornadas laborales.
Miren, aquí tenemos ítems para poder realizar el diagnóstico de nuestros alumnos, de la escuela y de la comunidad. Entonces, contestando cada una de estas preguntas, pero de manera descriptiva, nos ayudará a tener ya el parte del primer plano de nuestro programa analítico. ¿Por qué? Porque con lo que hicimos ayer y con lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a tener diagnóstico de aula, escuela y comunidad, la apropiación del plan y programa 22 con sus ejes articuladores, sus rasgos de perfil de egreso y sus campos de formación. Y en estos días estaremos trabajando la continuidad del plano, de ver la realidad para que durante esta semana del taller intensivo fortalezcamos lo que ya hicimos o construyamos lo que nos hace falta hacer. En lo que vamos a tener mayor conflicto es en el diagnóstico, porque estamos acostumbrados a hacer diagnósticos que brinden información numérica y debemos de recordar que el diagnóstico es la interpretación de los datos inamovibles que tienen un número, ¿verdad? Y que nos ayudarán a tener una intervención pedagógica más acertada y pertinente con nuestras niñas y niños. Muchas gracias.